Recordemos que el derecho del trabajo se desprende del derecho civil como una necesidad de equilibrar las diferencias de poder entre empleador y empleado. Para ello, la ley le consagra principios propios, principios tales como la irrenunciabilidad de los derechos del empleado y el denominado principio protector, in dubio pro operario. En la práctica profesional se observan errores conceptuales que suelen acarrear perjuicios económicos para el empleador, tanto vía sanciones administrativas como pagos improcedentes. Nos referimos a la violación de las normas de descanso, atentando contra la recuperación psicofísica del empleado y a la liquidación incorrecta de recargos sobre ciertas horas adicionales a la jornada laboral pactada. En concreto, no todas las horas extras llevan recargo. Y es en los consorcios de propiedad horizontal donde se verifica la mayor cantidad de casos. Allí, la Asamblea de Propietarios aprueba el otorgamiento de gran número de horas extras en el desconocimiento de la normativa y jurisprudencia argentina. Muchas veces con la aprobación de administradores carentes de los conocimientos requeridos en esta área de sus funciones. Sin más, pasamos a la intro. El estrés es un constructo psicológico que significa cansancio físico y mental de una persona. Funciona como un mecanismo de defensa y de respuesta ante una situación amenazante. En el terreno laboral se reconocen tres situaciones de estrés: mobbing, síndrome de burnout y karoshi. El primero, mobbing, tiene su origen en las relaciones interpersonales en el ambiente laboral y no en el exceso de trabajo, por lo que nos centraremos en estos dos últimos. Por un lado, países como Suecia, Finlandia o Alemania, donde se trabaja alrededor de 6 horas por día y los viernes medio turno, alardean estadísticas positivas respecto a la salud de sus ciudadanos. Por el otro, hay países o sectores de la economía donde el número de horas de trabajo mide la lealtad y cooperación del empleado con la empresa, convirtiéndose en un criterio de promoción. Allí, el exceso de trabajo se cobrará su precio. El síndrome de burnout fue declarado en el año 2000 como un factor de riesgo laboral por la Organización Mundial de la Salud. El exceso de trabajo puede afectar la calidad de vida, salud mental e incluso hasta poner en riesgo la vida del trabajador. La definición de burnout más aceptada es la de la psicóloga estadounidense Christina Maslach. Lo describe como una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico. Sus rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. El agotamiento es un proceso gradual, no sucede de la noche a la mañana y aunque los signos y síntomas son sutiles al principio, empeoran con el tiempo. Karoshi es una palabra japonesa que significa muerte por exceso de trabajo. Es un problema de salud pública en el Japón, reconocido desde 1987. Pero realmente, ¿se puede morir de cansancio? La BBC informa que está tan extendido en Japón que, si un juez determina que alguien murió por karoshi, su familia recibe una compensación de unos $20.000 por parte del gobierno y pagos de hasta $1.600.000 por parte de la compañía.
Para que cuente como un caso de karoshi, la víctima tiene que haber trabajado más de 100 horas extras en el mes anterior a su muerte, u 80 en 2 o más meses consecutivos de los últimos 6 meses. En un principio se creía que la causa de la muerte podría ser el estrés y o falta de sueño, pero estudios realizados los han descartado. La causa podría ser la mera permanencia en el lugar de trabajo. Como podía esperarse, el karoshi ya no es un drama exclusivamente japonés. El problema se presenta en todo el mundo, especialmente en el sudeste asiático. Como habíamos visto en un video anterior, y acá les dejo el link por si desean repasarlo, el proceso de gestación del derecho laboral argentino fue lento, atomizado y azaroso. Partió en 1905 con la intención política de sancionar una ley integral del derecho del trabajo plasmada en el proyecto del ministro Joaquín B. González. Recién en 1957, la Convención Constituyente, convocada por un gobierno de facto, otorga al Congreso de la Nación competencia exclusiva para la sanción de un Código del Trabajo, quitándole facultades regulatorias a las provincias y municipios. En uso de esas facultades, en 1966, el Congreso sanciona la Ley 16.881, que, en 64 artículos, intenta una regulación integral del derecho del trabajo, actualizando las disposiciones legales, dispersas en varias leyes y recogiendo el aporte de la jurisprudencia. Pero por la presión empresaria, el presidente Ilia se ve en la necesidad de vetar 60 de esos artículos. Con este veto, ambas salas requieren nuevas mayorías para lograr la promulgación legal, mayorías que no se lograrían frustrando este proyecto legislativo. Recién en 1974, después de 69 años del primer proyecto de González, 17 años del mandato constitucional y 8 años del veto del doctor Ilia, se consigue sancionar y promulgar el régimen de contrato de trabajo hoy vigente. Otro hecho importante ocurre con la última reforma constitucional de 1994. Reforma que otorga jerarquía constitucional a algunos tratados internacionales que contemplan derechos de los trabajadores. Hecho este introito, y en la materia de nuestro interés, vemos que el artículo 14 bis de nuestra Carta Magna consagra al trabajador el derecho al descanso y jornada de trabajo limitada. Y recordemos que por la reforma constitucional de 1994, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, y los especialmente enumerados, rango constitucional. Estos dos derechos, descanso y jornada limitada, son consagrados por 2 de los tratados internacionales con rango constitucional: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los efectos del estrés laboral fundamentan la necesidad del descanso, cuya protección encuentra raigambre constitucional. En el video anterior, y aquí les dejo nuevamente el link, pudimos ver cómo la clase trabajadora fue ganando lentamente sus derechos. En 1905 el descanso dominical, en 1929 la jornada de trabajo limitada, en 1932 el sábado inglés y las vacaciones pagas al año siguiente. Y así llegamos a nuestros días con 4 pausas obligatorias previstas legalmente. El descanso semanal de 35 horas con estatus de prohibición laboral,
a cumplirse en fecha y horario fijo. El descanso anual dentro del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Su duración aumentará con la antigüedad laboral. El descanso interjornadas de 12 horas y, finalmente, como el caso de los trabajadores de casas de rentas y propiedad horizontal, que gozan de un descanso intradiario de 4 horas cuando trabajan en horas de la mañana y de la tarde. En estos dos últimos casos, no se fijan las horas de comienzo ni finalización del descanso, por lo que ofrecen una flexibilidad relativa adaptándose a las necesidades de las partes. El descanso semanal es, en principio, fijo y se extiende entre las 13 horas del sábado y las 24 del domingo. Su origen deriva de preceptos religiosos, aunque las distintas confesiones tengan un día de descanso distinto. Este tema se debatió en oportunidad de sancionarse la denominada Primera Ley Obrera, la Ley 4661, donde se adoptó el descanso dominical, siendo la mayoría de la población católica apostólica. Así, el artículo 204 de la Ley de Contrato de Trabajo recoge el descanso previsto originalmente en las leyes 11640, esto es el sábado inglés, y 4661 de descanso dominical, derechos subsumidos posteriormente en la Ley 18204 aún vigente. En la práctica, se hace imposible conceder estos días a la totalidad de los trabajadores. Existen servicios que son indispensables y que deben ser prestados a toda la comunidad sin interrupción. Por ello, el mismo artículo 204 prevé excepciones a la prohibición de trabajo. Estas excepciones pueden obedecer a necesidades extraordinarias del empleador, originadas en situaciones de peligro o accidente, o en exigencias excepcionales de la economía o de la empresa. En estos casos, la alteración de la fecha de descanso también es excepcional, no habitual. Pero las reglamentaciones del Poder Ejecutivo podrán establecer también otras excepciones. Así encontramos que el Decreto de Desregulación Económica 2284 de 1991 eliminó en todo el país la prohibición de trabajo para el comercio minorista, tanto de bienes como de servicios. Y aún continúa vigente el viejo Decreto 16.117 del año 33, que exceptúa de esta prohibición a un extenso número de trabajos realizados en la ciudad de Buenos Aires. Cuando el empleado deba trabajar estos días, el empleador deberá concederle un descanso compensatorio equivalente. Finalmente destacamos que todos estos descansos, por su carácter higiénico y reparatorio, no son compensables en dinero. Constituyen un derecho irrenunciable del trabajador y su omisión de otorgamiento, aun con el consentimiento del trabajador, es pasible de sanciones que veremos más adelante. Como vimos, la Ley 11.544, sancionada en 1929 durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, regula actualmente, con mínimas modificaciones, la extensión de la jornada de trabajo. Así lo confirma la Ley 20.744, que solo incorpora algunos conceptos como la forma de cálculo de la extensión del trabajo en jornadas mixtas, diurna-nocturna o salubre-insalubre. Volviendo a la Ley 11.544, merece destacarse que la misma faculta al Poder Ejecutivo a dictar excepciones permanentes o temporarias a la limitación de la jornada de trabajo. Pero esto no es una carta blanca. Solo podrá hacerlo en determinadas circunstancias. Y el Poder Ejecutivo dispuso, en el Decreto 16.115 de 1933, reglamentario de la Ley 11.544, que hasta tanto se dicten los reglamentos especiales,
Las explotaciones podrán adoptar alguno de los siguientes esquemas de distribución diaria del máximo de 48 horas semanales. Las habilitadas a trabajar los sábados después de las 13 horas, la jornada tendrá un máximo de 8 horas diarias. Las no habilitadas a trabajar los sábados después de las 13 horas podrán tener una distribución horaria desigual con un máximo de 9 horas diarias. Y en el trabajo por equipo se establece un doble límite: 148 horas en un periodo de 3 semanas o 56 horas semanales. Un tema importante, y que desarrollaremos más adelante, es qué se entiende por horas suplementarias, es decir, horas que deberán abonarse con un recargo del 50 o 100% según las circunstancias. En este sentido, el decreto aclara que las horas trabajadas dentro de los límites antes consignados no se liquidarán con recargo. Ahora trataremos de resumir algunos de estos conceptos en una hipotética explotación, cuyos empleados trabajan en jornada diurna el máximo de horas legalmente permitidas, evidentemente con una distribución desigual los días sábados hasta las 13 horas. Este esquema nos permitirá visualizar el tiempo libre disponible más allá de las horas de descanso exigidas por ley, tiempo que llamamos horas flexibles, y podrá ser destinado a recreo, capacitación o eventualmente al desarrollo de jornadas suplementarias en explotación. Partimos de la duración normal del día, es decir, 24 horas, al que descontamos la jornada nocturna de 9 horas, jornada comprendida entre las 21 horas y las 6 horas del día siguiente. Así, nos quedan 15 horas consideradas diurnas. Recordemos que la legislación vigente exige un descanso interjornadas de 12 horas continuas. Si aplicamos al mismo las 9 horas nocturnas, nos restan unas 13 horas adicionales para completar el periodo de descanso. También debemos recordar que en las explotaciones no habilitadas a trabajar los sábados después de las 13 horas, el trabajador tendrá el descanso del sábado inglés, es decir, un descanso de 11 horas. Finalmente, para hallar el tiempo libre que tendrá el trabajador, descontemos la jornada laboral. Jornada que a efectos del ejemplo hemos considerado de 9 horas diarias de lunes a viernes y 3 horas los días sábado. Ello totaliza las 48 horas semanales permitidas. El cuadro realizado nos permite apreciar que el máximo de horas flexibles que tiene un trabajador sumará 19 horas semanales. Asimismo, constituye un primer límite al máximo de horas suplementarias que pueden ser trabajadas sin violar la normativa sobre descanso. Pero este análisis es incompleto. Efectivamente, no contempla la situación de las actividades en que la normativa vigente establece descansos intradiarios o tiempos para el almuerzo o refrigerio. Ello lo profundizaremos en el punto siguiente. Habíamos visto que tanto la Constitución Nacional como las leyes vigentes establecían el derecho irrenunciable a la jornada de trabajo limitada. Pero también vimos que esta limitación tenía algunas excepciones y que, complementariamente a la limitación de la jornada, se consagraba el derecho a un descanso mínimo. Ambos, jornada limitada y descanso, son diferentes institutos jurídicos que deben ser respetados. Así, decimos que la normativa sobre descanso funciona como un límite implícito a las excepciones por las cuales puede extenderse la jornada laboral. Pero, ¿cómo puede modificarse la jornada de trabajo normal del empleado? Ejerciendo por parte del empleador el derecho, primero, a establecer la distribución de las horas de trabajo y la diagramación de los horarios, según reza el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo, y luego
introducir los cambios necesarios y razonables en la forma y modalidad de trabajo, según el artículo 66 de la mencionada Ley de Contrato de Trabajo, pero siempre sin causarle perjuicio material o moral al trabajador. Esto es lo que se conoce como ius variandi, derecho del empleador a introducir cambios. Y la segunda forma es a través del trabajo de horas suplementarias. Horas que pueden ser requeridas por el empleador y a las que el empleado puede negarse, excepto en los casos de deber de colaboración por accidente o peligro inminente o exigencias excepcionales de la empresa. Y aquí destacamos que, en ambos casos, la obligación es excepcional, nunca habitual. En todo caso, estas horas suplementarias a la jornada limitada de trabajo tienen un límite explícito. Límite impuesto desde el año 1933. Límite que opera como un tope diario, semanal y o anual. En este cuadro vemos cómo evolucionó dicho límite. Actualmente, por el decreto 484 del año 2000, ese límite es de 3 horas diarias, 30 horas semanales y 200 horas anuales. Los considerandos de este decreto resaltan un concepto muy importante. La distribución de estas horas suplementarias tendrá como único límite los topes que se consagran y las disposiciones vigentes relativas a la jornada y descanso. Así como tenemos un límite explícito, los topes legales, tenemos otro implícito, el cumplimiento de las disposiciones relativas al descanso. Les propongo un pequeño análisis, un análisis de la jornada diaria. ¿Cuántas horas se podrá trabajar por día si sumamos a las horas de la jornada normal de trabajo el máximo de horas suplementarias? El resultado, 12 horas, sumado a las 12 horas de descanso interjornadas, completan las 24 horas del día. Y si consideramos que un empleado que trabaja 9 horas diarias debe disponer no menos de 1 hora para su almuerzo, este tiempo de almuerzo reducirá a 2 la cantidad de horas máximas que podrá llegar a realizar en el día. Veamos esto en un análisis semanal. ¿Recuerdan el cuadro que vimos en el punto anterior? Bueno, ahora agreguémosle la hora de almuerzo y veamos cómo se reduce el número de horas flexibles, es decir, las horas que pueden ser destinadas a trabajar horas suplementarias. Claramente apreciamos que se afecta el tope diario, mas no el semanal ni el anual. ¿Y cómo deben liquidarse estas horas? Llamémoslas adicionales, es decir, horas adicionales a la jornada normal pactada con el empleado. La Ley 20744 dispone que las horas suplementarias deben liquidarse con recargo. Un recargo del 100% los días sábado, después de las 13 horas, domingos y feriados, y 50% los restantes días. Pero, ¿deben pagarse con el recargo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo las horas fuera de la jornada convenida, pero sin exceder el máximo legal semanal? No. Horas adicionales no es sinónimo de horas suplementarias. Horas suplementarias son las adicionales a la jornada máxima de trabajo de 9 horas diarias, en caso de distribución desigual de las horas de la semana, o 48 horas semanales. Un plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo así lo entendió. Solo llevan recargo aquellas horas que superan las 9 horas diarias y o las 48 semanales. Es decir,
un empleado que trabaja como jornada normal 44 horas semanales, esto es 8 horas de lunes a viernes, más 4 horas los sábados, no cobrará recargo por las primeras 4 horas adicionales, excepto que en alguno de los días superara las 9 horas diarias. Esas horas sin recargo se liquidan como horas normales. Veamos esto en un ejemplo. Se los propongo como ejercicio. Una ayudita. Y veremos la respuesta en el próximo video, reservado exclusivamente para suscriptores. Así que, si quieres cotejar las soluciones, suscríbete, es gratuito. Y hasta aquí llegó la segunda parte de este video. Si te gustó, no te olvides de darme like, compartir con alguna persona que pueda interesarle este tema y suscribirte a mi canal para recibir notificaciones de los próximos videos. Y recordá que la suscripción es totalmente gratuita y te permitirá acceder a un video extra y especial. Un video donde podrás encontrar la solución al ejercicio de liquidación de las horas extras aquí planteado, análisis especial de lo expuesto centrado en los consorcios de propiedad horizontal con su especial normativa, y las sanciones aplicables por violación de las normas de descanso, lo que es considerado una falta grave en el derecho laboral.